continuación, los temas de actualidad, locales, de contingencia, convergen en Pauta Local, un espacio abierto al diálogo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Pauta Local, aquí en Hito Cero Televisión. Un agrado poder encontrarnos nuevamente aquí en la televisión quillonina, después de meses sin poder vernos ni escucharnos. Hoy estamos en un Chile que ha cambiado y especialmente también en un Chiloé que va en vías de un desarrollo cada día más cambiante, un desarrollo que tiene, por supuesto, una pauta local. En este programa vamos a conversar con diferentes invitados sobre lo que viene también para nuestra comuna. En un Chile que tiene cambios todos los días, nuestra comuna, el puerto sur de la isla grande de Chiloé, continúa avanzando, continúa progresando. Hoy vamos a conversar con un chilote, con una persona que es abogado, es obviamente nacido y criado en Chonchi. Chiloé es uno solo y lo dijo muy fuerte en la campaña. Él es Julio Álvarez Pinto, él es constituyente electo, elegido con el 23,4%, la mayoría en el distrito 26. Vamos a conversar con él sobre el Chile que viene y especialmente sobre la pauta local. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Pauta Local, aquí en Hito Cero Televisión. Y de inmediato saludamos a quien nos va a acompañar el día de hoy. Quiero contarles que él es hijo de profesores normalistas. Su padre nació en Isla Quehue y su madre nació en Agoní, Keilen. Desde temprano asumió el compromiso de trabajar por la sociedad. A los 22 años se recibió como abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se ha destacado como uno de los más importantes referentes del derecho en la provincia de Chiloé. Sin duda hablamos de Julio Álvarez Pinto. Cuando hablamos de Julio Álvarez Pinto hablamos y todo el mundo ya empieza a conocer su nombre y llega a la cabeza un abogado que decidió ir en un camino fuerte, un camino que va a tener disputas, el camino de la Convención Constitucional para redactar nuestra nueva Carta Magna, la carta que va a regir el Chile de los próximos 100 años. Don Julio, bienvenido a Pauta Local. Hoy vamos a conversar con usted. Yo creo que qué mejor presentación y qué mejor pregunta inicial que preguntarle: ¿quién es Julio Álvarez según Julio Álvarez? Bienvenido. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por la presentación. Me deja muy contento, me recuerda todo lo que uno es, hijo de esta tierra chilota que tanto amo. Mis padres también, me recordaste al tiro, ambos profesores normalistas. Ellos nacieron, mi papá nació en Quehue, como tú muy bien decías, mi mamá nació en un sector muy lindo que se llama Agoní, Santa María, concretamente ahí en Keilen. Bueno, y después trabajaron mucho tiempo aquí en todo Chile. Mi papá trabajó en Rauco, en Chonchi, en Achao, fue director local que se llamaba en esos tiempos allá en Chonchi. Mi mamá también trabajó toda su vida ahí en la Escuela 4 en Chonchi, donde yo estudié también. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y encantado de poder conversar con ustedes, contigo Eduardo, y con toda la gente allá tan linda y tan amable que es la gente allá en Quillón, que también nos dio una mayoría muy grande allá en Quillón cuando fuera la hora de la votación. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy, como tú decías, pues soy un chilote, nacido y criado en Chonchi. Después, con mucho esfuerzo, mis papás hicieron un gran esfuerzo en su tiempo y pude ir a estudiar a la universidad en Santiago. Y después volví inmediatamente a trabajar como abogado acá en Chiloé. Después tuve la suerte de que nos fue bien en nuestra oficina profesional. Hoy día es una de las más grandes en Chiloé. Somos 7 abogados trabajando en mi oficina. Y tuve la oportunidad también de irme a perfeccionar a Europa. Yo soy máster en Derecho Medioambiental por la Universidad Complutense de Madrid y candidato a doctor en Derecho del Trabajo también por la misma universidad. Así que me ha encantado estudiar y poder de alguna manera devolver lo que esta tierra maravillosa nos dio. También soy papá, estoy casado, tengo 4 hijos, ya grandes, la mayor parte de ellos. Nos queda solamente la Emilia que está estudiando, terapeuta ocupacional ahí en la Universidad de Chile, en Santiago, y Tomás, que está estudiando su examen de grado, que también estudió Derecho. Los 2 mayores, Ignacio, él es abogado también, trabaja con nosotros acá en la oficina, y hoy día también fue elegido concejal acá en Castro. Y bueno, y yo lo que he hecho toda mi vida ha sido trabajar como abogado,
fundamentalmente en los ámbitos del derecho del trabajo. Lo que más me ha gustado toda mi vida ha sido eso. Me he dedicado a la formación de sindicatos, a la asesoría en las negociaciones colectivas. Muchas veces la gente ha escuchado nuestro nombre ahí, ha habido procedimientos, algunos muy bonitos, otros no tanto. Hemos tenido que llegar a huelga muchas veces. Bueno, yo estoy ahí atrás asesorando a los dirigentes sindicales como corresponde, y además nos hemos desarrollado como profesionalmente en todos los ámbitos del derecho. Entonces, hoy día mi oficina se dedica a prácticamente todas esas cosas. Y paralelamente, bueno, me he dedicado también a la política. Me gusta mucho la política. No vivo de la política, sí. La política la veo como algo, digamos, como un... No me gusta mucho a mí la gente que vive de la política, que hace de la política su profesión habitual. Creo que uno también tiene que vivir de otras cosas, saber lo que es enfrentarse a la vida real y no estar siempre, digamos, con recursos del Estado viviendo, en realidad. Así que yo en algún momento fui concejal también en Castro, por hartos periodos, 3 periodos, siempre tuve las dos oportunidades, la primera mayoría, en una oportunidad la segunda mayoría, cuando fue candidato mi amigo, a quien yo le propuse que fuera candidato también, el doctor Omar Béjar, y ahí le propuse yo y me ganó. Fue primero y yo segundo. Así que desde luego siempre me ha gustado mucho esto, y esta oportunidad maravillosa, Eduardo, que tenemos hoy día, que es la oportunidad de hacer una nueva constitución. Bueno, fue una cosa fantástica. Yo apenas escuché esto del Acuerdo de la Paz y la nueva constitución. Bueno, hablamos con mucha gente que me venía proponiendo una cosa como esta, así que la acepté con mucho gusto, con muchas ganas, con muchas ansias. Bueno, y aquí estamos, muy agradecidos de la primera mayoría por harta distancia que me dio este distrito, pero principalmente las comunas chilotas que nos dieron un gran apoyo. 13.806 votos, un 23,4%, primera mayoría en el distrito 26, junto a otros constituyentes, mujeres y hombres que también van a estar integrando este distrito. Pero quiero partir, después de definirse usted mismo, sin duda, para la gente, para todos los que nos ven. La primera pregunta yo creo que nos surge a todos. ¿Por qué usted decidió ir y ser partícipe del camino hacia una nueva constitución? Claro, bueno, primero decirte que no es una decisión tan personal en realidad. Desde luego uno tiene que poner su nombre a disposición, pero esto pasa varios filtros, por decirlo así, entre comillas, en realidad. Yo soy militante de un partido, soy orgullosamente militante del Partido Socialista, toda mi vida lo he sido, y por lo tanto, al interior de mi partido, al interior del pacto que teníamos nosotros, que se llamaba el apruebo, la lista del apruebo, y el pacto se llama Unidad Constituyente, constituimos un pacto con muchos otros partidos, el PPD, el Partido Liberal, Nuevo Trato, el PRO, la Democracia Cristiana, etcétera, etcétera, muchos, y por lo tanto hubo ahí un procedimiento en que cada uno de los partidos fue eligiendo y determinando sus candidatos a través de procedimientos internos, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente nosotros los socialistas, bueno, se decidió que mi nombre era el que más les gustaba, y eso permitió que nosotros fuéramos candidatos. Y desde luego yo manifesté al interior de mi propio conglomerado esa postura de que si ellos estaban dispuestos, en realidad yo no tenía ningún problema en ser candidato, al contrario, me encantaba la posibilidad de poder construir una nueva constitución de la manera como se va a construir, es decir, paritaria, con participación de los pueblos originarios, con una tremenda potencia de los independientes. Los independientes fue una cosa fantástica lo que hicieron, eligieron 27 de la lista del pueblo en todo Chile, también eligieron una constituyente acá en Chiloé, y eso nos tiene muy contentos porque hoy día creo yo que la Asamblea Constituyente es muy representativa de la sociedad chilena. Julio, quiero ir de lleno a lo que ya hemos empezado a conversar y la gente se pregunta. Fuimos a votar durante el plebiscito para aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución. Ganó el apruebo, se dice, por amplia mayoría, y los números así lo demuestran. Y finalmente la gente también fue a votar por personas que iban a redactar la nueva constitución. Pero en términos de fechas y en términos ya un poco más poniéndonos a tono lo que se viene, ¿cuándo comienzan los constituyentes a elaborar, a empezar a plantear una nueva constitución para Chile? Aquí se van cumpliendo cada uno de los plazos porque la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional determina el cumplimiento de ciertos plazos. El primero ya se cumplió, que fue efectivamente la revisión por parte del Tribunal del TICEL, del Tribunal Calificador de Elecciones,
de los resultados de la elección, tenían un plazo de 30 días y ese plazo venció y efectivamente ya fuimos nosotros proclamados. Esa proclamación es un trámite esencial dentro del periodo, digamos, legal que es necesario cumplir para estos efectos. Esa proclamación se hizo antes de ayer y ahora seguramente el día domingo, este domingo, el presidente de la República va a dictar el decreto en virtud del cual nos convoca a nosotros al inicio de la Asamblea Constituyente. Se calcula, de acuerdo a lo que hemos conversado, porque en estos días ha sido muy de trabajo, muy intenso, porque efectivamente nos hemos juntado no solamente con nuestro colectivo, que es el colectivo socialista, que entre paréntesis fue el que más, digamos, constituyente eligió de toda la lista de la oposición, elegimos 15, y por lo tanto tenemos mucha reunión entre nosotros, con otros colectivos también, con otros pactos, y se nos dijo hoy día que probablemente la fecha sería el 5 de julio, entre el 3 al 6 de julio. Puede haber un cambio ahí porque hoy día el Parlamento aprobó un día feriado el próximo lunes, por lo tanto, como algunos sostienen que estos son días hábiles y no corridos, es posible que efectivamente pudiera haber algún cambio, pero la primera semana de julio nos vamos a estar constituyendo nosotros como Asamblea Constituyente y vamos a empezar ya a trabajar por Chile, que es lo que nos interesa. Julio, quiero preguntarte cuál, y a tu juicio, cuál ha sido la mayor falencia que tiene la actual Constitución y que detonó en el Chile que hoy día nos tiene discutiendo, sin duda, cuál va a ser el camino que viene ahora con una nueva Carta Magna. La Constitución del 80, en mi opinión, es una constitución ilegítima en su nacimiento. Fue construida por 4 generales en una época de dictadura, donde no había ninguna garantía constitucional ni ningún procedimiento eleccionario que pudiera garantizar una transparencia, no existían los partidos políticos, no había pluralismo, los medios de comunicación estaban todos controlados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya parte ilegítima desde su origen. Y además, esa ilegitimidad se manifestó en su ideario, en su construcción. Creo yo que la principal crítica que tengo yo a la Constitución del 80, además de su origen completamente ilegítimo, es que concibió a la sociedad chilena, tuvo una concepción de la sociedad chilena basada en lo individual, en el individualismo, no en lo colectivo, no en lo social, no en el querernos. Por el contrario, tiene una concepción basada en lo individual. Es decir, concibió un Estado subsidiario, que significa que en el fondo cada uno tiene que rascarse por sus propias uñas, para ser clarito. Es decir, en todo plano que signifique derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el sistema de seguridad social, el derecho al agua, todo se mira desde un punto de vista individual. Es decir, si tú tienes recursos, puedes acceder a una buena educación. Si tienes recursos, puedes acceder a un buen sistema de salud. Si tienes plata, puedes especular en el ámbito del derecho al agua y vas a tener muchas concesiones. Si has tenido inmensos sueldos y has cotizado durante 20 o 30 años, puedes tener una pensión medianamente digna. Es decir, todo lo que ocurre en Chile se basa en ese individualismo que fue lo que finalmente detonó, oye, Eduardo, todo el movimiento social. Creo yo que el movimiento social tuvo una legitimidad de origen. Nosotros no tendríamos hoy día la posibilidad de discutir una nueva constitución si no fuera por el movimiento social. Esto no fue una idea de los partidos, ni para qué hablar de los parlamentarios que están tan deslegitimados. Esto fue consecuencia del movimiento social del 18 de octubre y nosotros hoy día vamos a poder construir una nueva constitución precisamente por eso, que va a plantear, en mi opinión, lo contrario, totalmente lo contrario a lo que dice la Constitución del 80. Fundamentalmente, creo yo, hay que cambiar la concepción del Estado, transformar el Estado de subsidiario a un Estado solidario, a un Estado de derecho solidario, que además, desde el punto de vista de su concepción, hoy día la Constitución del 80 dice que Chile, en su artículo 4, dice que Chile es una república democrática. No, eso es totalmente insuficiente, es una democracia formal. Chile debe ser una república democrática, pero al mismo tiempo paritaria, plurinacional, participativa, es decir, hay que cambiar todos los estándares y tratar, por medio de la Constitución, de asegurar lo más importante, que son los derechos sociales para las personas.
Estamos conversando junto a Julio Álvarez Pinto. Él es un abogado chilote, criado en Chonchi, con raíces en Chiloé. Estamos conversando y de inmediato, Julio, quiero llevarte a la pauta nacional, pero más que sobre eso, ir directo a lo que la gente quiere saber. Pero primero quiero preguntarte de lleno, ¿cuál es el mea culpa que hace Julio Álvarez Pinto referente a que tuvimos que llegar frente a un estallido social, frente a diferentes elementos que se vivieron en octubre del 2019 para llegar al camino de la redacción de una nueva constitución? Julio Álvarez Pinto, socialista, ¿qué cree que debería haber hecho la Concertación en 30 años, por ejemplo, para haber llegado a este camino sin, por ejemplo, haber tenido que vivir lo que se vivió el 18 de octubre de 2019, que nadie puede negar fue un estallido social, pero también donde hubo mucha violencia? Así es, mira tú, yo creo que efectivamente la Concertación, el periodo de gobierno de la Concertación tuvo puntos buenos y puntos malos. Creo yo que lo principal fue el retorno a la democracia. Volver a la democracia fue obra precisamente de lo que se llamó en ese tiempo el Comando del No, y finalmente terminó en lo que se denominó la Concertación. Es decir, haber recuperado la democracia de una dictadura brutal, como fue la dictadura de Pinochet, 17 años de dictadura, y haberlo hecho del modo en que se hizo, sin violencia, con un lápiz, me parece que fue el gran acierto de la Concertación de partidos políticos por la democracia. Y los primeros 4 años fueron años estupendos, con Patricio Aylwin, donde a pesar de los amarres que había establecido la dictadura, bueno, pudo restablecerse la democracia como sistema de participación política, ¿no es cierto? Y volvió Chile a caminar por el cauce que tenía históricamente hasta el año 73, producto del golpe militar. Después, la Concertación no cumplió como debió hacerlo. Efectivamente, cuando uno ve la historia hacia atrás, creo que hubo momentos en que efectivamente pudo hacerse mucho más y no se hizo. Creo que esa democracia de los consensos que se aplicó en su momento original, que tuvo una legitimidad en su momento, finalmente impidió los grandes desarrollos sociales. Acuérdate tú, Eduardo, que cuando llegó como presidenta Michelle Bachelet, la propia gente de la Bachelet, de nuestro gobierno, que yo soy un admirador de Michelle Bachelet como presidenta, ella propuso una infinidad de cambios sociales que son prácticamente los mismos que estamos proponiendo hoy día. El mejoramiento es decir, eliminar básicamente el sistema de mercado de los derechos sociales. Pero nos acusaron de que traíamos una retroexcavadora, la gente se asustó, la derecha sobre todo, porque la derecha es la gran responsable de haber impedido estos cambios. Hay responsabilidad desde luego de los partidos de la Concertación, pero fundamentalmente la derecha fue la que impidió muchos de estos cambios. La mayor parte de estos cambios fueron impedidos por la derecha, recuerda. Por ejemplo, hay miles, pero te puedo nombrar, por ejemplo, la modificación del Código del Trabajo, que fue imposible. Cuando se intentó que los sindicatos fueran los que llevaran la legitimación activa al momento de negociar colectivamente, la derecha lo llevó al Tribunal Constitucional. Cuando se intentó cambiar, por ejemplo, el CERNAC, y había una mayoría en el Parlamento, la derecha lo llevó al Tribunal Constitucional pidiendo los cambios. Entonces, la posibilidad de modificar la Constitución era prácticamente imposible por los quórum, por las trampas, como lo llama Fernando Atria, por las trampas del sistema constitucional. Por lo tanto, creo yo que ahí, cuando tú preguntas eso, yo concuerdo, yo estoy de acuerdo en que efectivamente hubo momentos en que la Concertación pudo haber hecho más. Lamentablemente yo soy un simple militante de base del Partido Socialista, nunca he sido dirigente de nada, ni regional, ni nacional, nunca he formado parte del Comité Central, por lo tanto yo lo veía desde lejos cómo efectivamente el Partido Socialista tomaba rumbos que a mí nunca me gustaron, pero mi convicción socialista es lo que me mantuvo al interior del partido, y traté de dar en esta oportunidad una pelea que pudiera ser importante y que para los chilotes constituyera efectivamente una posibilidad de cambio. Y yo creo que la gente entendió. La gente, mira, fíjate, votó por mí, sabiendo que soy militante de un partido, nos transformó en primera mayoría lejos, cuestión que prácticamente en Chile no ocurrió, porque los partidos no tuvimos la mayoría, la gente crítica de los partidos, y en buena hora que se han criticado los partidos, pero los partidos no han sido un buen mecanismo, ha habido falta de probidad en los partidos, falta de transparencia, etcétera. Por lo tanto, la crítica yo la entiendo perfectamente, en realidad. Pero la gente entendió que aquí en Chile nosotros queríamos hacer grandes cambios, y eso es lo que yo voy a llevar a la Asamblea Constituyente, Eduardo. Mi principal
mi principal objetivo en la Asamblea Constituyente, y lo he dicho en todos los medios de comunicación nacional en que me han entrevistado, me entrevistaron en el Mercurio, por ejemplo, me entrevistaron en La Tercera, me entrevistaron en el Radio ADN o en la Radio Bio Bio, por ejemplo, a todo el mundo, a mi sector también, a mi colectivo, a todo el mundo le he dicho que mi principal prioridad es que Chiloé sea una región. Yo voy para allá con el tema local que es ese, Chiloé, región, y además de muchas otras cosas que son además locales, que seguramente en una de esas lo hablamos más tarde en realidad. Y además tengo otras prioridades que son prioridades nacionales que también la comunico. Julio, quiero preguntarte, bueno, de inmediato, porque en la campaña de Julio Álvarez Pinto se esgrimía una frase, que había que elegir, en este caso los chilotes tenían que elegir a alguien con reales oportunidades de llegar a la Convención Constitucional. ¿Qué pasaba con los otros candidatos a su juicio? ¿No tenían esas oportunidades de ganar como la que usted tuvo? Sí, mira, yo creo que efectivamente el cálculo que nosotros habíamos hecho electoral era que efectivamente en la cantidad de gente que vive en Puerto Montt hacía muy difícil elegir a alguien desde Chiloé, porque la suma completa de Chiloé y de Palena no alcanza a los votos que hay en Puerto Montt. Es una capital, es una urbe gigante. Yo cuando fui a las primeras actos de campaña, y fui por ejemplo a Alerce, que para mí Alerce era como un sector de Puerto Montt, y me dicen, oye, no sé, aquí en Alerce viven 80.000 personas. 80.000 personas. Dije, chuta, 80.000 personas, es como Chiloé. Entonces, y solamente en Alerce. En Puerto Montt, más de 170.000 personas. Personas tenían derecho a voto, entonces es difícil, y por eso yo basé mi campaña precisamente en la posibilidad de que nosotros nos uniéramos detrás de una candidatura que era la mía, que era la nuestra, y efectivamente yo creo que la gente nos hizo caso, pero yo cometí un error de diagnóstico, un diagnóstico erróneo, que fue en todo Chile, y yo no tengo problema en reconocerlo, lo he dicho también en otros foros, etc. Siempre para mí el adversario a vencer era la derecha. No quería yo que la derecha tuviera un tercio que pudiera lograr un derecho de veto en la constituyente. Y cuando partió esta campaña, vimos que la derecha se unía y nosotros teníamos 5 o 6 listas en realidad. Entonces dije, aquí va a ser muy complicado porque como la derecha va unida y con las elecciones, como teníamos otras experiencias anteriores, dijimos, chuta, la derecha hay que vencerla e impedir que tenga un tercio. Dediqué mi campaña a eso principalmente. Creo yo que efectivamente en algún momento pensamos incluso que la derecha podía sacar 2. Entonces, ante la eventualidad de los 2, dijimos, chuta, van a ser gente de Puerto Montt y además muy, muy de derecha. Entonces dijimos, entonces la estrategia tiene que ser precisamente a desbloquear ese bloque, ¿no es cierto? Y tratar de sacar votos desde la derecha, desde todos los sectores, de tal manera de impedir que la derecha saque más de uno. ¿El error cuál fue? El diagnóstico, en realidad. Que nosotros no vimos cómo efectivamente las listas de los independientes en todo Chile sumaban una cantidad de votos impresionante, y eso fue una cosa linda, Eduardo. Encuentro yo que el otro día me lo preguntaron en la radio ADN, por ejemplo, ¿qué pensaba yo? Yo tengo la mejor concepción de lo que ocurrió con la lista de los independientes y lo que ocurre también acá en Chiloé, en realidad. Yo creo que acá efectivamente, acá en Chiloé, la lista de los independientes fue la segunda, detrás de la nuestra. Yo saqué en total algo así como 14.000 votos, no recuerdo cuánto, pero acá en Chiloé saqué como 12.000 votos, y la segunda fue una compañera de la lista de los independientes. Fantástico, pues, fantástico. Si yo quería que la derecha no ganara, y no ganó, finalmente la derecha quedó reducida a su mínima expresión, sacaron apenas una persona, fue una pena, porque nosotros estuvimos a punto de sacar un segundo con los votos que yo tenía, nos faltaban 300 votos, había también unas candidatas estupendas en la lista del Frente Amplio con el Partido Comunista, por ejemplo, Patricia Rá, yo lo nombro expresamente, habría sido una estupenda constituyente, y lo que nos interesaba, que era achicar a la derecha, bueno, efectivamente lo logramos, y finalmente, producto de todo esto, del territorio, digamos, de la fuerza del territorio, fundamentalmente el territorio chilote, en Chile sacamos 2 constituyentes, una compañera de la lista digamos, de independientes y yo, que fui por el Partido Socialista, y Palena también eligió
un independiente, desde Palena. Y finalmente Puerto Montt, que era nuestro gran cuco, no eligió a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestros territorios acumulamos los votos, juntamos los votos en la gente nuestra, en la gente chilota y en la gente de Palena. ¿Ah? En cambio, Puerto Montt, como no tienen este corazón que tenemos nosotros acá en Chiloé, dividió sus votos entre los 34 candidatos y finalmente terminaron sin sacar a ninguno. Julio, ¿qué va a pasar con los constituyentes que se denominan de derecha, que defienden el modelo? Antes de entrar ya se habla de que ellos no van a permitir los cambios, pese a que no se logró tampoco que ellos pudieran incidir en las nuevas normativas que estén ahí en los puntos de la nueva Constitución. La derecha no tiene cómo hacerlo. No tiene cómo hacerlo. Tienen 37 constituyentes, por lo tanto están muy lejos del tercio. Nosotros, los que somos la gente de izquierda, tenemos la mayoría absoluta. Se requieren 2/3 nomás, es decir, se requieren 104 votos. Y nosotros representamos harto más que eso, y creo yo que hay muchos acuerdos entre toda la gente nuestra. Cuando hablamos hoy día de los derechos sociales, nosotros que hemos conversado con mucha gente de las otras listas, en las listas de independientes, etcétera, creo yo que hay bastante acuerdo mayoritario en la mayor parte de lo que significan los derechos sociales. Así que la derecha no tiene cómo, no hay excusa hoy día, no hay excusa, los constituyentes no tenemos excusa para decir que no tenemos hoy día la capacidad de transformar Chile. Y esa transformación de Chile necesita simplemente 104 votos en la Asamblea Constituyente, creo que los vamos a tener en la mayor parte de los puntos. La derecha no tiene cómo oponerse, no tiene cómo objetarlo, porque no tienen la cantidad de votos para eso. Y además, creo yo, Eduardo, otra cosa, creo que la participación del pueblo va a ser tan importante en esta nueva Constitución que efectivamente cualquiera que quiera impedir los cambios sociales se va a ver políticamente impedido de eso, porque la idea nuestra, la idea mía y la idea de muchos de los constituyentes de mi sector es que efectivamente haya una participación profunda del pueblo chileno en esto. Esto no es como la elección de los diputados y de los senadores, que cuando son elegidos creen como que les llegó un poder divino, un poder de Dios, ¿no es cierto? Y en 4 años se olvidaron del distrito, votan lo que a ellos se les ocurre, hacen lo que se les ocurre y después de 4 años vuelven a preguntar si les gustó o no les gustó. Nosotros no, los constituyentes no queremos hacer eso, yo no lo voy a hacer, sino que todo va a ser previa participación popular, pero participación incidente, es decir, participación decisiva, Eduardo. La gente va a participar no solamente escuchándolo, sino además decidiendo. Por lo tanto, yo ya he conversado con mucha gente, con los alcaldes, por ejemplo, con concejales, para que nos podamos organizar. Hay muchos mecanismos, se van a determinar en el reglamento que va a aprobar la Convención Constitucional o la Asamblea Constituyente, y eso va a ser un mínimo, y yo quiero que la gente participe no solamente en asambleas, cabildos, que son importantes, son relevantes, también a través de los municipios, también a través de las organizaciones ya formales, juntas de vecinos, sindicatos, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, organizaciones religiosas, todo. El pueblo tiene que estar movilizado en función de la Constitución. Chile tiene que ser un Chile constituyente, es decir, estar atento a lo que se está construyendo, porque lo que se construye acá es demasiado importante. Estamos haciendo un Chile nuevo y queremos que esta Constitución dure 50 o 100 años, que garantice estabilidad, pero para que se garantice esa estabilidad tiene que tener legitimidad popular, y para eso estamos dispuestos a fomentar la participación en todos los rincones de Chile. Julio, antes de pasar directamente a la pauta local, que es lo que todos, sin duda, nuestros televidentes están esperando, quiero preguntarte y ir de lleno. ¿Está Chile convirtiéndose en un país socialista, a tu juicio? Teniendo en cuenta que estamos a nada de una elección presidencial y viendo los resultados del apruebo, rechazo y de las caras de la Convención Constitucional. ¿Qué opina Julio Álvarez con respecto a que muchos dicen que Chile ya está a un paso de ser un país netamente socialista? Bueno, pero yo no sé exactamente lo que significa eso, pero, por ejemplo, nosotros hemos tenido gobiernos socialistas, pues. Salvador Allende fue presidente socialista, Michelle Bachelet fue 2 veces presidenta, elegida por el Partido Socialista. Nosotros como Partido Socialista también apoyamos en su oportunidad a Patricio Elwin, a los candidatos demócratas cristianos, Ricardo Lagos, etc. Por lo tanto, hemos tenido gobiernos socialistas y no ha habido ningún inconveniente en eso. Por supuesto, se pudo haber hecho mejor, como te dije delante,
pero no veo nada de malo en eso. Ahora, si tu pregunta, Eduardo, va por el lado de que efectivamente Chile, digamos, a través de lo que se expresó en la Asamblea Constituyente y lo que se expresó en las elecciones de gobernadores, como que ha girado a la izquierda, yo en eso coincido, definitivamente, y en buena hora, me parece a mí, en buena hora. Yo creo que efectivamente la Asamblea Constituyente está constituida, digamos, principalmente por la lista del pueblo, que es una lista de izquierda. Y después viene la lista de la Prueba de Dignidad, que es el Frente Amplio con el Partido Comunista, y sumaron, me parece que 28 constituyentes. Después nosotros en la lista del pueblo, que también somos gente fundamentalmente de izquierda, juntamos 25 constituyentes y de esos 15 son socialistas. Es decir, la fuerza principal de la lista del apruebo somos nosotros los socialistas, 15 constituyentes en todo Chile. Nos constituimos en la bancada social, digamos, de constituyentes más grande de los países, digamos, de los partidos de oposición. Por lo tanto, creo que efectivamente hay una tendencia que comenzó con el movimiento social y que ha permitido representar hoy día presencia en la Asamblea Constituyente del pueblo que antes no participaba de la manera como lo está haciendo hoy. Acuérdate que antes siempre se hablaba de que había grandes acuerdos, ¿no es cierto?, que se cocinaban estos acuerdos en el Parlamento, en realidad, pero esos acuerdos se cocinaban entre la élite, Eduardo. Era la gente de los partidos los que construían esos acuerdos. Hoy día eso no va a ocurrir en la Asamblea Constituyente, primero porque está presente todo el pueblo de Chile. En la lista del apruebo antes no tenía ninguna posibilidad de haber tenido representantes porque el sistema lo impedía. Y hoy día tenemos una constituyente paritaria. Tenemos representación de los pueblos originarios, 17 compañeros de los pueblos originarios. Tenemos además presencia de los independientes, 27 en la lista del apruebo, 11 en la lista de los independientes no neutrales. Muchos independientes, nosotros elegimos 15, por ejemplo, y dentro de los 15 hay 5 independientes. Entre ellos, por ejemplo, el compañero Baradit, la compañera Malucha Pinto, etcétera, que no son militantes de los partidos, sino que son independientes que sienten una cercanía con nosotros, pero no son militantes. Entonces, creo yo que hoy día está representado el pueblo de Chile en la Asamblea Constituyente, y lo mismo ocurrió en las elecciones de gobernadores regionales. Hubo un solo gobernador en todo Chile de la derecha. Todos los demás fueron demócratas cristianos, hubo 4. Nosotros los socialistas elegimos 4. El Frente Amplio y el Partido Comunista parece que eligieron 2 o 3. 2 independientes, pero de independientes uno que había sido ex socialista, otro que había sido demócrata cristiano. Es decir, creo yo que efectivamente, en cuanto a tu duda, creo que sí, efectivamente creo que Chile ha virado a la izquierda. Estamos conversando con Julio Álvarez Pinto, abogado, chonchino, un chilote que sabe de leyes, y ahora va a ir hacia la redacción de una nueva constitución que ha estado en boca de todos en los últimos meses. Pero vamos de inmediato, Julio, a la pauta local, porque muchos se preguntan en qué va a afectar la constitución o qué va a beneficiar la constitución a nuestro Chiloé, en especial a nuestro Quillón. Y parto preguntándote con un problema que hoy día ha sido uno de los principales ejes de cambio en la nueva constitución, que es, por ejemplo, el tema del Código de Aguas. Pero vamos de inmediato al tema central, que es el agua. ¿Cómo se va a preservar el agua y cómo se va a ver este tema? Ojalá para beneficiar también a los chilotes y chilotas, quilloninos y quilloninas que están viendo cada día más mermada este vital elemento que es el acceso al agua. Mira, desde el punto de vista local, te hablo al tiro del tema del agua, pero mi principal propuesta es el tema de la regionalización y descentralización. Yo pedí incluso a mi bancada que quiero participar en esa comisión. Regionalización, descentralización, más participación de los gobiernos locales, autonomía de los gobiernos locales, y desde luego, Chiloé región. Yo sueño con una región de Chiloé, en realidad. Desde hace mucho tiempo, como he tenido muchos sueños, pero un sueño es convertir precisamente a Chiloé en región, y hoy día tenemos la posibilidad de hacerlo vía la Constitución. Creo yo que ese es un camino de mejoramiento de lo que significa todo nuestro Chiloé. Y si hay alguna región, Eduardo, que tiene identificación local, que tiene una manera de ser, que tiene una cultura, que tiene música, es Chiloé. Chiloé es extraordinariamente hermoso, además, entre otros, por ejemplo, yo que soy chilote y que amo mi tierra, pero tenemos características culturales,
antropológicas, sociológicas, sociales, de manera de ser, que nos identifica plenamente. Por lo tanto, si hay algún lugar que merece esa región, es Chiloé, y esa es la pelea principal que vamos a dar. Bueno, pero también vamos a dar peleas como en esto, el derecho al agua, por ejemplo. El derecho al agua, yo creo que no va a haber duda que eso va a ser un tema central de la constituyente, y no tengo duda de que va a ser aprobado. Mira, el problema que hay es que la Constitución, en un artículo, lo que es el artículo 19, número 24, inciso final, establece que, contradiciéndose con el Código de Aguas, que el Código de Aguas establece que el derecho al agua es un bien nacional de uso público, pero dice esta norma que yo te cité, que siendo un bien nacional de uso público puede ser concesionada, es decir, otorgada a los particulares, y que ese derecho de los particulares es un derecho real y que se le protege vía la regulación del derecho de propiedad. Es decir, estos particulares no son dueños del agua, pero son dueños de los derechos de agua. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que vamos a dejar sin efecto. Eso te lo puedo decir yo con toda convicción y con toda seguridad. He conversado prácticamente con toda la gente de todas las demás bancadas, porque eso es lo que uno tiene que hacer. Hay que convencer a los demás, hay que dejarse convencer también, hay que dialogar con todos, y el derecho del agua es un derecho que hoy día, te digo, creo yo que ni siquiera la gente de derecha se va a oponer a eso. Por lo tanto, eso es un tema central y no tengo duda que va a ser aprobado por la Constitución. Julio, AFP, hemos estado en los últimos meses todos con el concepto de AFP en la mente, y especialmente en el día a día, donde cada mes se va viendo un retiro, todo producto de la pandemia y también de un reciente estallido social. Pero ¿en qué va a verse afectada, en este caso, la AFP como elemento de ahorro previsional? ¿Va a haber una modificación sin duda? ¿Qué propones tú, por ejemplo, para los chilotes en torno a las AFP y a las jubilaciones? Propongo la modificación, la derogación de la ley. Propongo la derogación del decreto de ley 3500, que es el sistema de capitalización individual. Y esa derogación puede ser expresa o tácita. Y yo creo que desde el nivel constitucional es perfectamente posible hacerlo. Por eso el gobierno se está apurando tanto. Por eso hay alguna gente de la derecha, como Alessandri, por ejemplo, que ha propuesto el retiro total del 100%. Dicen, hay que retirar el 100% porque se viene la constituyente, se viene el cuco. Como si los constituyentes fuéramos gente loca o gente que pensamos solamente como en Venezuela, que queremos convertir a Chile en Venezuela. Por favor, ni Corea del Norte, nada de eso. Nosotros queremos simplemente mayores grados de dignidad, de equidad, de igualdad, como en Europa. El modelo a seguir que tengo yo son los modelos socialdemócratas europeos. Eso, hablar de los modelos socialdemócratas europeos, de los servicios de una sociedad de beneficios sociales como es Europa y otros países también, hoy día acá es como hablar de comunista. El que propone cosas así es un comunista. Y el sistema de seguridad social es uno de ellos. No existe ninguna parte en el mundo, en ninguna parte del mundo, y de este mundo tan grande y tan plural que hay, donde existe un sistema de la AFP como existe en Chile. Un sistema de capitalización individual creado en la época de la dictadura, creado por José Piñera, hermano de este señor que es presidente hoy día, y ese sistema no es sino un sistema de capitalización individual, es decir, cada uno se rasca con sus propias uñas, un aporte de lo tuyo va a un fondo que lo administran los fondos de pensiones, que son sociedades anónimas además, ¿no es cierto? Es decir, que tienen utilidad de ganancia para sus dueños, y después eso te da una pensión, que es una pensión horrible, todos sabemos cómo es eso. Yo, por ejemplo, lo veo con mi mamá fue profesora toda su vida, yo la cuido hoy día, la tengo en mi casa, con mucho gusto lo hago, ella tiene 97 años, y toda su vida fue profesora y tiene una pensión de 180 lucas. ¿Te das cuenta? Y eso lo podemos repetir por montón yo sé que la gente que nos está escuchando en Quillón va a decir, claro, obvio, las pensiones son bajísimas. Es decir, un sistema que no resultó, que fracasó rotundamente. Y fracasó precisamente porque es un sistema mezquino. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es cambiarlo eso, vía constitucional, establecer un mecanismo de capitalización colectiva, es decir, que sea el Estado el que se haga cargo,
¿Puede ser mixto? Sí, puede ser mixto. Lo hemos estado viendo, hemos tenido seminarios. De hecho, este sábado tenemos un seminario que organiza la Universidad de Chile sobre ese punto para discutir si el sistema va a ser mixto o colectivo. ¿Te das cuenta? Nadie ya está pensando en mantener este sistema, en realidad. ¿Ah? Entonces, y esa discusión va a ser muy interesante. Estoy abierto a la propuesta, pero cualquier propuesta no significa en caso alguno mantener el sistema de FP. Y como es una ley, la derogación de la ley es tácita, es decir, si la Constitución establece, mire, el mecanismo será de un sistema colectivo, automáticamente, derogación tácita, se termina el decreto de ley 3500. Julio, Chiloé depende del mar en temas económicos. Las familias dependen del mar para llevar el sustento a la casa, para llevar el pan día a día. ¿Cómo la Constitución va a proteger el tema de los mares, la salvaje situación que se vive día a día, por ejemplo, por parte de algunas salmoneras, hay que decirlo, pero también el tema de la pesca? ¿Cómo se va a regular esto desde la Constitución directamente? Dos ámbitos. Primero, tú has mencionado el tema de las empresas salmoneras. Yo te digo inmediatamente que soy partidario de la existencia de las empresas salmoneras. Yo tuve algunos foros, incluso antes de la elección, donde más de alguno decía que había que terminar con la industria salmonera. No hay que terminar con la industria salmonera. La industria salmonera da trabajo y el trabajo es muy importante. Mucha gente vive de sus sueldos a través de la industria salmonera y eso en buena hora. Pero, ahí viene el pero, y que yo espero, digamos, que se toque desde el punto de vista constitucional. Hay dos límites del desarrollo de las empresas, dos límites principales, digamos, gruesos. Uno, el tema medioambiental, es decir, yo creo que las empresas tienen que respetar el medio ambiente, pero respetarlo de verdad, respetarlo en el mismo nivel como lo hacen en Europa, como lo hacen en Noruega. Noruega es el principal productor de salmones, luego viene Chile, mucho de lo que se va de Chile va para Noruega y va para Europa, y ahí tienen niveles de protección medioambiental que son súper altos y que aquí en Chile no existen. Yo estudié mi máster en Derecho Medioambiental precisamente en Europa, en España, y cuando yo hablaba de lo que pasaba acá con las empresas salmoneras, y que las empresas pesqueras también, la empresa de Chorito, que también somos una empresa europea, y los niveles de respeto medioambiental no tienen nada que ver en una parte con otra, sobre todo por los principios básicos, los principios básicos de prevención, de reparación, eso no existen acá, en realidad. Y si existen en la teoría, no en la práctica, no hay manera de ejecutarlo. Por lo tanto, primer pero de la industria salmonera es el respeto al medio ambiente. Y el segundo, el derecho a un trabajo justo, como dice la Organización Internacional del Trabajo, pues, ¿te das cuenta? Es muy bueno que haya empresas salmoneras, pero también es bueno que le paguen como corresponde a su gente, a sus trabajadores, ¿te das cuenta? Hay algunas empresas que se destacan por eso, y yo no tengo problema en mencionarlas, porque los dirigentes sindicales, muchos de los cuales son amigos míos, me lo han dicho. Por ejemplo, empresa Biomar, por darte un ejemplo, en realidad. Paga muy buen nivel de remuneraciones, y eso es un ejemplo que es bueno en realidad, pero hay otras empresas que no son así, que no permiten que se desarrollen los sindicatos, que impiden las negociaciones colectivas, que hacen que efectivamente cuando hay negociaciones colectivas persiguen a los dirigentes sindicales, entienden que los sindicatos son sus adversarios, son sus enemigos. Eso es un punto que necesariamente debe solucionarse. Por lo tanto, primero, industria salmonera, industria pesquera, respeto de los derechos fundamentales, derechos sociales, derecho al trabajo, ¿no es cierto? Y respeto al medio ambiente. Y con respecto al mar, mira, yo tuve una reunión súper interesante hace unos días con los pescadores artesanales organizados en todo Chile, incluyendo desde luego los de Chile. Y ellos califican a esta Constitución del 80 como una constitución seca. Así dicen, una constitución seca, es decir, una constitución que no tiene mar, Eduardo, que no menciona el mar. El mar en la Constitución del 80 me parece que se menciona una vez, y siendo Chile un país marítimo por excelencia, ¿te das cuenta? Por tanto, creo yo que hay que regular ciertas cosas, ciertos aspectos. El respeto, desde luego, a los pescadores artesanales, a la pesca artesanal. Creo que la ley de pesca es una ley de pesca totalmente ilegítima. Se ha demostrado en estrados judiciales, en los juicios, que efectivamente ha habido falta de probidad, que ha habido corrupción, y creo yo que hay que terminar con eso. Pero todo tiene que hacerse en base a los diálogos, escuchando a los pescadores artesanales, escuchando a toda la gente que tiene relación con el mar.
Julio Álvarez Pinto, un constituyente de Chiloé, directamente desde Chonchi. Estamos conversando junto a él, estamos a través de Hito Cero Televisión en Pauta Local, un espacio que vamos a tener junto a grandes invitados para conversar sobre el Chile que viene, sobre el Chiloé del futuro y, por supuesto, del Quellón que se viene para los próximos años. Julio, quiero agradecerte, pero antes quiero llegar al final de este espacio, dándote la oportunidad de decirle a cada quellonino, a cada quellonina, cómo van a poder participar ellos de la Constitución. Porque si bien todos fuimos a votar durante las elecciones para, en este caso, el plebiscito y para elegir a nuestros constituyentes, el trabajo y, por supuesto, la opinión de la gente no se termina. Y es necesario, sin duda, que ellos también participen. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo la gente se va a, en este caso, ver identificada en la nueva Constitución? Mira, lo he conversado ya con alguna gente, algunos amigos míos allá en Quellón. Lo he conversado luego con el gran concejal que tuvimos nosotros, que elegimos allá, Francisco Rubilar. Bueno, ustedes en Quellón van a tener un espectacular, muy buen concejal. Lo he conversado con el alcalde, mi amigo Cristian Ojeda también. Lo he conversado también con muchos dirigentes muy importantes. Ayer tuvimos una reunión muy linda con Daniela Méndez, que va a ser Daniela Méndez Cárdenas, que es una joven quellonina, ¿no es cierto?, y que también quiere participar en este tipo de cosas, y con muchos otros líderes y dirigentes sociales. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Queremos participación, Eduardo. Queremos que la gente sienta la Constitución como suya. No diga que la Constitución fue hecha por estos caballeros que hicieron una asamblea constituyente y se juntaron allá en Santiago. No, yo quiero que la Constitución llegue a la gente, es decir, que se descentralice también la participación, que no estemos todos sentados allá en el Congreso Nacional de Santiago o en el Palacio Pereira, como que es un lindo edificio pero que es insuficiente. Creo que la Constitución la constituyente debe ser itinerante, debe funcionar en muchos lugares, debe haber reuniones en Arica, en Chonchi, en Quellón, en Lemuy. ¿Te das cuenta? Las comisiones deben además descentralizarse y además mucha participación, que la gente entienda que está construyendo algo que va a beneficiarlos a ellos, a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Y eso se hace con participación. Yo siempre dije, yo tengo una idea de lo que debe ser la Constitución, pero lo que hay que expresar en la Asamblea Constituyente no es lo que yo pienso, sino es lo que la gente quiere. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Haciendo asambleas, reuniéndonos en cabildos con la gente cuando sea necesario. Ellos se pueden autoconvocar, no hay ningún problema. Haciendo además reuniones desde el propio municipio, ¿no es cierto?, con los concejales, con el alcalde, etcétera, etcétera, juntándonos con todas las organizaciones sociales, escuchando a la gente de las más diversas maneras, porque el mundo rural tiene que ser escuchado, el mundo campesino tiene que ser escuchado, los pescadores artesanales, los dirigentes sindicales, los trabajadores, etcétera, todos. Porque mucha gente dice, no, yo no voy a una asamblea. Ok, no importa, no vas a una asamblea, pero anda a tu sindicato, o anda a tu junta de vecinos, o anda a tu club de adultos mayores, y ahí te vamos a escuchar, y ahí tú vas a poder hacer planteamientos y decir qué es lo que quieres para la Constitución. Y eso se va a centralizar, queremos sistematizarlo nosotros en una secretaría de participación, de tal manera que el constituyente sepa lo que está pensando la gente en todo Chile. Dice, ¿qué es lo que piensa la gente en Quellón con respecto al derecho al agua? ¿Qué es lo que piensa la gente en Chonchi con respecto al derecho a la educación? Ahí lo tenemos. Respecto al derecho a la educación, ahí lo tenemos. Tenemos esos insumos de tal manera que la Constitución represente lo que la gente quiere, no lo que los partidos políticos quieren o lo que los constituyentes quieren, no. Tiene que representar la Constitución lo que la gente quiere. Y ese es mi compromiso. Escuchar a la gente, pero no solamente escucharlo y después hacerme el leso. Escucharlos y que lo que ellos me planteen de manera mayoritaria, organizada, etcétera, etcétera, plasmarlo en la nueva Constitución. Así que ese es mi mensaje para los quelloninos. Prepárense porque se viene un año de Chile constituido. Vamos a hacer de Chile un sistema participativo de tal manera que tengamos una Constitución, buena Constitución, cercana a la gente, representativa de lo que la gente quiere y que además sea duradera en el tiempo. Julio, antes de despedirnos, quiero que menciones tus canales de contacto en una pauta local, sin duda. Todos quieren hablar, así que ¿cuáles son tus canales de contacto? Déjalos ahí, sin duda, para que la gente, para que el quellonino y quellonina que
quiera expresar alguna idea, lo puede hacer con el constituyente más votado de la región de los lagos. Muchas gracias, pues sí, pues tenemos en Facebook Julio Álvarez, después en Twitter @JJLAlvarez, en Instagram Julio Álvarez Pinto Constituyente, correos electrónicos JJL Álvarez, todos son JJL Álvarez, porque yo me llamo Julio José Luis, entonces por eso JJL Álvarez. Entonces me pueden ubicar en todas las redes sociales, ojalá que me contacten, hay mucha gente que ya nos está escribiendo, que nos pide reuniones, etcétera, y por todos los medios, así que encantado. Nosotros vamos a establecer también canales de comunicación a través de medios de comunicación, creemos que vamos a hacer a través de radio, a través de YouTube o redes sociales, etcétera, de tal manera que la gente pueda efectivamente representarse. Eso para mí es lo principal, Eduardo. La participación ciudadana es lo clave para construir una buena constitución. Julio Álvarez Pinto, un chonchino a la constituyente, gracias por conversar con nosotros y sin duda vamos a seguir conversando a lo largo de lo que viene del año. Sin duda esto es un camino largo, la gente nuevamente tiene que votar un tiempo más para aprobar este texto que se va a redactar. La mejor de las suertes, Julio. Sin duda, un chilote de la Constitución es importante para lo que se viene en nuestro país en los próximos 100 años y más. Gracias, Julio. Muchas gracias a ti, Eduardo, y un gran saludo a todos los quilloninos y quilloninas que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Ya, ahí estaba Julio Álvarez Pinto, un chonchino, un chilote que va hacia la redacción de una nueva Carta Magna. Es importante conocer siempre todos los puntos de vista y es lo que vamos a estar haciendo aquí en Pauta Local, siempre con una mirada local, porque lo más importante es opinar desde nuestra comuna, desde Quillón al mundo. Mi nombre es Eduardo Burnes, vamos a volver a encontrarnos sin duda en este nuevo espacio Hito Cero Televisión y a través de su multiplataforma quilloninforma.cl, sitios los cuales usted puede visitar e informarse. Gracias por estar ahí, nos vemos. Chao. Hemos presentado Pauta Local, un espacio abierto al diálogo con temas de contingencia, actualidad, locales y más. Hasta una próxima.